Bien, entonces como te decía, en mi humilde opinión, lo mejor es lanzar una excepción ante cualquier error de PHP, como lo estamos viendo por acá, incluso para nowRest y para warnings. Y de utilizar bloques try catch siempre que se pueda para controlar el flujo del programa. Pero las opiniones difieren en este punto. Entonces, lanzar excepciones en errores de PHP, por ejemplo los warning errors, los nowRest error, y los que se lanzaran del tipo error, las excepciones del tipo error, se combina mejor con una estrategia paralela del manejo de excepciones. Es decir, lanzar excepciones ante nowRest y warnings se combina muy bien con el comportamiento de las excepciones del tipo error y exception. Entonces ya, como te digo en este punto, nuestros warnings y errors también se van a manifestar como excepciones gracias a esto. Y así está mejor para que casi todo el código lo trates con try catch dependiendo de tus necesidades. Como te digo, es imposible saber qué va a lanzar error hasta cierto punto. Basta con que tú utilices cierta funcionalidad, por ejemplo una función de PHP nativa, corres a ver la documentación a ver si lanza posible excepción o warning. Esa es la mejor forma de protegerte y si un error se te escapa, pues tienes un respaldo con nuestros handles globales, pero siempre trata de optar por el try catch. Algo que vas a ver como mala práctica en Legacy Code es que, por ejemplo, muchos utilizan la clase Error Exception, esta que tenemos por acá, para lanzar ahora sí que excepciones por cualquier pieza de código. Pero en teoría, esta clase Error Exception nomás la debías de utilizar para convertir en este caso los warnings y los nowRest en excepciones. Pero vas a ver mucho código sucio, mucho legacy code que utiliza Error Exception incluso para cosas tontas. Entonces, yo te doy como buena práctica y como consejo que solamente uses Error Exception para este tipo, porque muchos acostumbran usar esta clase para lanzar error ante cualquier pieza de código, pero fue pensado únicamente para convertir errores regulares en funciones registradas del set error handle solamente. Es decir, este error exception nomás úsalo dentro de tu set error handle. No lo utilices para cosas que no tienen sentido, porque nomás fue pensado para esto. Fíjate cómo nos dice un error exception. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Entonces, eso para que lo consideres. Entonces, fíjate. Vamos a regresarnos como lo teníamos acá en este punto. Y imagínate que tú, vamos a quitarle esto. Ahí lo dejamos igual. Imagínate que tú quieres detectar que se está convirtiendo como warning y que como nowRest. Pues bastaría con ponerle varios otro catch por acá. Y puedes ponerle en este caso error exception. Y acá le pones E. Y viene por acá. Fue un warning nowRest. Guardamos, recargamos y ahí lo tenemos. Fue un warning nowRest. Entonces, este código te puede servir, por ejemplo, si tú quieres detectar si se trató de un warning o de un nowRest. Acuérdate que acá error exception es más específico que exception. Por tanto, tiene que en un try catch primero pones los tipos, en este caso más específicos, y al final abajo los más genéricos. Porque acuérdate que en un try catch se pone lo más específico y abajo las clases más genéricas. Por ejemplo, acá si le pones tú esto, por ejemplo, acá le pones favorable y acá le pones error exception. Guardamos, recargamos, pues fíjate cómo ahí entra como warning nowRest. Entonces, pues efectivamente en un try catch tienes que ir de lo más específico a lo más genérico. Porque acuérdate que un error exception es a su vez un favorable. Por eso directamente está entrando por acá. Entonces,
esto no nos ayuda mucho, porque por ejemplo si se trata de, en este caso, algo así como una función que no exista, por ejemplo, hola, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo se dispara, a pesar de que no fue un noRest. Fíjate, me la voy a comentar esto, guardamos, recargamos y ahí se lanzó nuestro set exception handler. Vamos a ver en este caso qué tipo de error se lanzó. Punto y coma, y fue llamada indefinida, un error. Entonces, efectivamente, en un try catch, como ya lo sabemos, tienes que ir de lo más específico, dejando hasta el final lo más genérico. Entonces, lo más normal es acá es ponerle esto, ponerle acá esto, por ejemplo, y cuantos más específicos quisiera hacer, efectivamente, y acá al final ponerle favorable. El favorable siempre iría al final porque es lo más genérico. Nosotros ya vimos esto de polimorfismo y ir de lo más específico a lo más genérico en un try catch para que los detectes de forma correcta. Entonces, dicho esto, pues ya, ahora sí que ya hemos terminado nuestro resumen final. Vamos a continuar con otros temas. Déjame ver mis notas. Bien, algo relacionado con esto de los errores y excepciones es que no hemos visto el tema de cómo usar excepciones personalizadas. Lo vamos a ver, pero a lo mejor ya muy al final o quizás nunca lo veamos. Esto es una opinión personal mía, que la verdad yo nunca uso excepciones personalizadas. Entonces lo más normal es que los programadores no lancen excepciones personalizadas, porque número uno pues es engorroso, vas a escribir más y es mejor que el lenguaje de programación, en este caso PHP, lance el error o la excepción natural para que tú sepas realmente lo que está pasando. Entonces yo la verdad creo que en ninguno de mis proyectos yo he usado excepciones personalizadas en ningún lenguaje de programación. Yo prefiero que se lance el error o la excepción natural, en este caso pues excepción, porque pues es mejor saber exactamente cuál es el problema. Y aparte, hacer excepciones personalizadas pues básicamente es como reinventar la rueda. Entonces nos quedó de ver las excepciones personalizadas. No las voy a ver porque es engorroso y es mejor que la tecnología lance el problema natural para saber mejor atacarlo. Entonces las excepciones personalizadas de momento no las vamos a ver y seguimos. Entonces, ahora que ya hemos terminado el tema de errores y excepciones, vamos a regresarnos un poquito a hacer más ejercicios de polimorfismo. Nosotros ya sabemos lo que es el polimorfismo ya a detalle, pero no vimos tantos ejercicios. Entonces, no me acuerdo si estos ejercicios ya los vimos, me parece que no. Ya vimos polimorfismo, pero con otros ejemplos. Entonces, vamos a regresarnos al polimorfismo porque es muy importante el polimorfismo en la programación orientada a objetos. Entonces, como sabemos, ¿de qué otra forma se le conoce el polimorfismo? Pues se le denomina también como cambio de clase. Es una característica común de los sistemas orientados a objetos. ¿Y por qué se dice que también se le conoce como cambio de clase? Porque un mismo tipo puede ser tratado de diferentes tipos a su vez. Por ejemplo, acá, una excepción del tipo error es del tipo error en sí mismo y a su vez es del tipo favorable, gracias a la interfase favorable. Entonces, dos jerarquías de herencia completamente diferentes se pueden tratar como un solo tipo si, por ejemplo, te cuelgas de una barra y esa barra es una interfase. Pero vamos a ver esos ejercicios poco a poco. De momento, vámonos en orden y vamos a hacernos nuestros scripts. Repito, nosotros ya vimos el polimorfismo y no hace falta que dé tantos detalles porque ya lo vimos, simplemente es un repaso. Entonces dice, de manera general, ¿qué es el polimorfismo? Pues es un mantenimiento de múltiples implementaciones detrás de una interfaz común. Utilizar un supertipo común para permitir la sustitución transparente de subtipos especializados en tiempo de ejecución. Efectivamente, un supertipo común
En este ejemplo, por ejemplo, sería Throttable para que abarque tanto errors como exceptions, como tipos exception y tipos error. Entonces, básicamente ese es el polimorfismo, tratar algo, un objeto, de diferentes maneras. Saludos.